14 de marzo de 1987. Mediodía. Una tienda de instrumentos musicales en el centro de Guadalajara, México. No era una tienda famosa, no tenía nombre en letras doradas ni vitrinas iluminadas. Se llamaba Casa Morales y llevaba 40 años vendiendo guitarras, violines y acordeones al mismo barrio que la vio nacer. El tipo de lugar donde los músicos de verdad iban cuando no tenían dinero para ir a otro lado. Detrás del mostrador estaba Rodrigo Morales, 54 años, hijo del fundador, nieto de un luthier de Jalisco. Rodrigo no era un vendedor, era un guardián. Así se describía a sí mismo cuando alguien le preguntaba. Guardián de instrumentos que merecían manos que supieran usarlos. Llevaba décadas cultivando esa reputación con cuidado casi religioso. Sus clientes habituales eran mariachis de primera línea, compositores de televisión, coleccionistas que venían desde la Ciudad de México. Rodrigo conocía sus nombres, sus gustos, la historia de cada instrumento que había pasado por sus manos. Ese mediodía, la tienda estaba tranquila. Rodrigo pulía una guitarra de concierto española que había llegado desde Sevilla la semana anterior. Madera de cedro en la tapa, palo santo en el fondo y los aros. $20,000. La pieza más cara que había tenido en años. La había colocado en un soporte especial, con luz propia, cerca de la entrada, para que fuera lo primero que uno viera al entrar. Entonces sonó la campanilla de la puerta. El hombre que entró no llamaba la atención. Sombrero de ala ancha, ropa sencilla, botas polvorientas como las de alguien que venía de caminar mucho o de trabajar en el campo. Bigote espeso, ojos oscuros que se movían despacio por la tienda. Tenía unos 60 años, quizás más. Caminaba sin prisa, con esa calma particular de los hombres que ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Rodrigo lo miró una vez y volvió a su guitarra. El hombre se detuvo frente a la guitarra española de $20,000. La observó en silencio durante casi un minuto sin tocarla, sin preguntar, sin hacer ningún gesto. Solo mirando, con las manos entrelazadas detrás de la espalda como si estuviera en un museo. Rodrigo se levantó, más por instinto que por hospitalidad. ¿Le puedo ayudar en algo? El hombre no se dio vuelta de inmediato. Siguió mirando la guitarra unos segundos más antes de responder. «Nomás estoy viendo». Su voz era grave, muy grave. Del tipo de voz que uno no olvida fácilmente. Rodrigo miró las botas polvorientas, el sombrero gastado, la camisa sin marca. «Esa guitarra es una pieza especial», dijo Rodrigo, con el tono cuidadosamente neutral que usaba cuando quería decir algo sin decirlo del todo. «Llegó de España la semana pasada. Madera seleccionada, trabajo artesanal de primera. No es para cualquiera». El hombre asintió despacio. «¿Cuánto?» $20,000. No hubo reacción, ni sorpresa, ni incomodidad, ni ese momento en que la gente inhala el aire y da un paso atrás. El hombre simplemente asintió otra vez, como si le hubieran dicho que afuera hacía calor. Eso lo inquietó a Rodrigo más que cualquier otra cosa. Pero lo interpretó mal. «Mire», le dijo, acercándose un poco más, «si está buscando algo en otro rango de precio, tengo opciones muy buenas. Instrumentos de calidad, perfectamente funcionales. No todo el mundo necesita una guitarra de concierto de esta categoría. Para la mayoría de los músicos, algo más accesible cumple exactamente la misma función». El hombre lo miró entonces, directo, sin enojo, sin ofensa, solo mirándolo. «¿Me está diciendo que esta guitarra no es para mí?» Rodrigo sintió algo incómodo moverse en su pecho, pero lo ignoró. «Le estoy diciendo que es una inversión seria, y que hay opciones igualmente buenas para distintos presupuestos». El hombre sostuvo la mirada un momento más. Luego, sin decir nada, se alejó de la guitarra española y comenzó a caminar por la tienda. Rodrigo lo siguió con los ojos. El hombre pasó frente a las guitarras de gama media colgadas en la pared. Pasó frente a los estuches apilados cerca del fondo. Pasó frente a todo eso y fue directo hacia el rincón izquierdo de la tienda, el que Rodrigo usaba para guardar los instrumentos que aceptaba en consignación o como parte de pago. Guitarras con defectos. Instrumentos que esperaban ser reparados o revendidos en lote. El rincón que Rodrigo nunca mostraba a los clientes serios. En ese rincón, apoyada contra la pared sin siquiera un soporte, había una guitarra vihuela. Cuerpo pequeño, forma característica de la música tradicional mexicana. La madera estaba oscurecida por años de uso. El barniz había desaparecido casi por completo en la zona del encordado. El clavijero,
Tenía una pequeña fisura que alguien había intentado reparar torpemente con pegamento. Una etiqueta escrita a mano decía 200 pesos, menos de $20 al cambio de ese año. El hombre se agachó y la tomó con las dos manos. Rodrigo cruzó la tienda. Eso llegó hace 3 semanas, dijo, con la voz de alguien que ya anticipa el final de la conversación. Lo dejó un músico viejo que necesitaba dinero. Está en malas condiciones. El clavijero está dañado, le faltan 2 clavijas originales, el puente está levantado. Sinceramente, le costaría más arreglarla que comprar una nueva. El hombre no respondió. Estaba girando la vihuela lentamente entre sus manos. La observaba por el frente, por el fondo, por los costados. Pasaba los dedos por el diapasón con una atención que Rodrigo no entendía. «Le doy 150 pesos y se lleva el problema», dijo Rodrigo. Para serle honesto, iba a tirarla la semana que viene. El hombre levantó la vista. ¿Sabe quién hizo esto? Rodrigo frunció el ceño. No tengo idea. No traía documentación. El músico no recordaba el origen. Probablemente algún taller local. Nada especial. El hombre dio vuelta la vihuela con cuidado y señaló el interior del cuerpo, visible a través del agujero de resonancia. Hay una marca adentro. Rodrigo se inclinó. Tuvo que acercar los ojos porque la luz no llegaba bien al fondo del instrumento. Pero estaba ahí. Una pequeña inscripción en la madera interior. 4 letras y un año. Las letras no le decían nada a Rodrigo. El hombre las leyó en voz baja, casi para sí mismo. Don Exiquio, 1923. ¿Eso le dice algo?, preguntó Rodrigo. El hombre dejó la vihuela con cuidado sobre el mostrador. Exiquio González fue el último gran luthier de vihuela en Jalisco. Murió en 1931. Se conocen menos de 15 instrumentos suyos en el mundo. Los que quedan están en colecciones privadas o en museos de folclore. Este tipo de madera, esta construcción, esta forma del cuerpo, todo coincide con su trabajo de los años 20. Rodrigo lo miró sin entender del todo. ¿Cómo sabe usted eso? El hombre acomodó el sombrero. Porque crecí escuchando vihuela. Porque mi padre tocaba una parecida a esta. Porque hay cosas que uno aprende no en los libros, sino con las manos y los oídos. Rodrigo miró la vihuela. Luego miró al hombre. ¿Cuánto cree que vale? El hombre pensó un momento antes de responder. Si es auténtica, y creo que lo es, no menos de $8,000. Quizás más, dependiendo de a quién se la ofrezca. El silencio que siguió fue largo. Rodrigo sintió algo que no era exactamente vergüenza, pero se le parecía mucho. $8,000. Él iba a tirarla. La había tenido 3 semanas en el rincón más oscuro de la tienda, sin mirarla 2 veces, sin preguntarse nada. ¿Por qué no me dijo esto desde el principio?, preguntó Rodrigo, y en su propia voz reconoció algo que no le gustó. El hombre lo miró con tranquilidad. Porque usted no me preguntó. Y porque cuando entré, ya había decidido lo que yo era. Rodrigo no respondió. No podía. El hombre extendió la mano hacia la vihuela, pero no para tomarla, solo para apoyar los dedos sobre la madera un momento, como despidiéndose. Esta guitarra estuvo en manos de alguien que la usó toda su vida, dijo. Se nota en el desgaste, se nota en cómo está gastado el diapasón justo en las posiciones que más se usan en el son jalisciense. Esta no es una guitarra de escaparate, es una guitarra de trabajo, de vida. Rodrigo miraba los dedos del hombre sobre la madera. Manos grandes, curtidas, con callos en las yemas que no se forman de ninguna otra manera que no sea tocar miles de horas. ¿Usted toca?, preguntó Rodrigo, aunque ya sabía que la pregunta era casi ridícula. Algo, dijo el hombre. ¿Cómo se llama? El hombre lo miró un momento antes de responder, y en ese momento, antes de que dijera una sola palabra, algo en la forma de ese rostro, el bigote, los ojos oscuros, la gravedad quieta de toda su presencia, hizo que Rodrigo sintiera que debería haber sabido la respuesta desde el principio. Vicente, dijo el hombre. Vicente Fernández. Rodrigo Morales no era un hombre que perdía la compostura fácilmente. 40 años en el negocio, tratos con músicos famosos, instrumentos de valor incalculable pasando por sus manos. Pero en ese momento, apoyado contra su propio mostrador, mirando a Vicente Fernández, que había entrado en zapatillas a su tienda, y él lo había mandado al rincón de las guitarras baratas, sintió que el piso se movía un poco. Don Vicente, balbuceó. El hombre levantó una mano. No, hoy no soy don Vicente.
Hoy soy nomás un señor que entró a ver guitarras. Se quedó en silencio un momento. Venía pasando por aquí. Vi el letrero. Entré. Así de simple. Rodrigo no sabía qué decir. Tenía 54 años y en ese momento se sentía como un aprendiz de primer año. La guitarra española, dijo, señalando la pieza de $20,000. Si usted quiere verla, con mucho gusto. Vicente Fernández miró hacia la guitarra española en su soporte iluminado. La observó unos segundos. Luego miró la vihuela sobre el mostrador. Esa guitarra es hermosa, dijo, pero no tiene historia. Nadie la ha llorado todavía. Nadie le ha cantado una canción que importara de verdad. Señaló la vihuela con un gesto leve de la cabeza. Esta sí. Rodrigo miró la vihuela, la misma que había ignorado durante 3 semanas, la misma que iba a vender en lote con otras guitarras rotas. Don Vicente, si me permite, dijo, y tuvo que aclarar la voz. Usted me enseñó algo hoy que no me esperaba aprender. Vicente Fernández tomó su sombrero con una mano y se lo acomodó. No le enseñé nada. Nomás le recordé algo que ya sabía. Que los instrumentos más valiosos no siempre son los más bonitos. A veces el valor está en lo que aguantó, en lo que vivió, en las manos que lo tocaron antes. Caminó hacia la puerta. Se detuvo sin darse vuelta. Cuide esa vihuela. Que la vea alguien que sepa lo que tiene. No la venda al primero que llegue con dinero. Véndala al primero que llegue con respeto. La campanilla sonó. La puerta se cerró. Rodrigo Morales se quedó solo en su tienda, mirando una vihuela de $200 que acababa de convertirse en la pieza más importante que había tenido en 40 años de carrera. 3 días después, Rodrigo llamó a un amigo en el Instituto Nacional de Bellas Artes. El amigo lo puso en contacto con un investigador especializado en lutería mexicana del siglo XX. El investigador llegó una semana después con guantes blancos, lupa y una carpeta llena de fotografías de referencia. La autenticación duró 2 días. Al final del segundo día, el investigador se quitó los guantes lentamente y miró a Rodrigo. ¿Sabe cuántos instrumentos de Exiquio González se conservan en condiciones tocables? Rodrigo negó con la cabeza. 4. Este sería el quinto. Y es el único que muestra evidencia de uso continuo hasta los años 40. Los demás fueron guardados. Este fue tocado. Eso lo hace único. Rodrigo apoyó las manos sobre el mostrador. ¿Cuánto vale? El investigador guardó silencio un momento, como si calculara. En una subasta especializada, con documentación correcta, entre $12 y $18,000. Pero su valor histórico es incalculable. Esta vihuela probablemente sonó en alguna fiesta, en alguna boda, en alguna cantina de Jalisco hace 70 años. Alguien lloró escuchándola. Alguien se enamoró. Ese tipo de historia no tiene precio. Rodrigo pensó en Vicente Fernández, diciéndole lo mismo con otras palabras. En septiembre de 1987, la vihuela fue adquirida por el Museo Regional de Guadalajara por $14,000. Rodrigo donó el 20% de la venta al Archivo de Música Tradicional Jalisciense, que el museo estaba formando ese año. Pero lo que Rodrigo no olvidó nunca no fue el dinero. Fue la pregunta. ¿Me está diciendo que esta guitarra no es para mí? La llevó durante años. La llevó cada vez que un cliente entraba con ropa humilde y miraba un instrumento caro. La llevó cada vez que sentía el impulso de clasificar a alguien antes de escucharlo. La llevó como una advertencia que él mismo se había puesto sin pedirla. Cambió la forma en que atendía su tienda. Empezó a examinar cada instrumento que llegaba como consignación, sin importar su apariencia. Contrató a un restaurador de tiempo parcial para evaluar piezas que antes hubiera descartado sin pensarlo. Puso un letrero pequeño junto a la puerta, escrito a mano, que decía una sola cosa. Todo instrumento tiene una historia. Primero escuche. En una entrevista que dio años después para una revista de música mexicana, le preguntaron cuál había sido la lección más importante de su carrera. Rodrigo tardó en responder. Que yo creía conocer el valor de las cosas porque sabía sus precios. Un hombre entró un día con botas polvorientas y me demostró que son 2 cosas completamente distintas. El precio lo pone quien vende. El valor lo pone quien sabe. ¿Y si pudiera hablar con ese hombre hoy? Rodrigo sonrió apenas. Le diría gracias por no haberme humillado cuando podía, porque tenía todo el derecho. Entró a mi tienda, le dije que la guitarra más cara no era para él, y lo mandé al rincón de los instrumentos rotos. Cualquier otro se hubiera ofendido. Él me enseñó. Esa es una generosidad que no se aprende. Se tiene o no se tiene.
¿Volvió a verlo? No. Pero cada vez que alguien entra por esa puerta y yo siento el impulso de juzgarlo antes de escucharlo, me acuerdo de las botas polvorientas. Y me callo.